Estos días hay múltiples retornos, hay retornos de vivos, retornos de muertos, retornos de fantasmas, retornos de sombras, retornos de memorias, retornos de exilios, retornos de diásporas. Y en un ensayo que yo hice hace años, pesado y probablemente académico, sí elucubré sobre un retorno que quizás sería necesario y del que se ha referido Emilio, y en eso también coincidimos, porque efectivamente el tiempo no retorna, se transforma en una línea que, bueno, Nietzsche creía que podía ser circular, y quizá algunos de nosotros soñamos con parte de esa circularidad, y desde luego tampoco retorna al espacio, porque el espacio se transforma continuamente a través del tiempo, pero también el espacio permanece y podría tener ese aspecto de circularidad. Y Emilio ha mencionado en un momento que hay un espacio, como muchos otros, pero que a mí me parece particularmente simbólico de la importancia de estos retornos. Y es ese triángulo que conforma en Madrid, y no estamos ahora hablando de centralidad o de centralismo, sino de un lugar de memoria y de historia, y que hoy llaman, creo, el triángulo del arte. Porque ahí está, por un lado, el Museo Reina Sofía, está el Museo del Prado, está el Museo Thyssen-Bornemisza, pero está la estación de Atocha. Y en la estación de Atocha, si recordarán, todos recordamos, al fin y al cabo, ocurrió hace algunos años un terrible episodio, el episodio más violento que ha vivido la Europa, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en el que desaparecieron compatriotas que venían de muy diversas partes del mundo, porque la sociedad española no es solamente heredera de esa sociedad cerrada, al fin y al cabo, con pocas puertas al mundo, con poca inmigración, que era la de 1936. La sociedad de 1936 tenía emigración, españoles que iban y venían, por ejemplo, a las Américas, a través de esta villa y este concejo. Esa sociedad era plural, y esa sociedad, como nos ha señalado Emilio, ahí había hijos, descendientes de emigrantes a nuestra sociedad más pudiente. Y ahí se produjo, como sabemos, un enorme desastre. Pero la respuesta de nuestra sociedad fue la de la calma, la de la comprensión ante ese luctuoso momento, la de la recuperación ciudadana y la de la petición inmediata de soluciones. Y los ciudadanos hablaron. Los ciudadanos y las ciudadanas hablaron, ¿no? Y podemos debatir sobre ese tema. Pero es que efectivamente en ese triángulo el arte muestra, por un lado en el Museo del Prado, las heridas de la violencia atávica del ser humano, porque en esa guerra civil de 1936, guerra de las Españas, como ya lo llamo, hubo un cuadro, como muchos otros, los tesoros de este país, que en una operación, ¿no?, extremadamente arriesgada, fueron salvados de las bombas de la brutalidad del fascismo, entre ellos el 2 de mayo y el 3 de mayo de Goya, que son una de las representaciones más directas en contra de cualquier conflicto. Y ese cuadro del 2 de mayo, cuando pasó por un pueblo de Valencia, enorme cuadro, ¿no?, sufrió un daño irreparable y que sufrió una restauración en el año 2008, pero todavía muestra
esa violencia ejercida contra el ser humano, contra la representación de la violencia a través de la visión extraordinaria, el ojo que atraviesa el tiempo y el espacio y que permanece en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra memoria. Y al lado, efectivamente, ese cuadro de Guernica que vino de París a través de ese museo, esa exposición de 1937, donde la República intentó, a través, de nuevo, del arte, de la cultura, de la palabra, de la poesía, que representaba Manuel de las Rivas, detener al fascismo, a la barbarie, ¿no? Cuando frente a ese pabellón de Sert había un macropabellón nazi, un pabellón del Vaticano, donde Josep María Sert mostraba sus pinturas, un pabellón fascista mussoliniano, un pabellón staliniano, y ahí estaba ese pabellón de la rectitud de la República Española que representaba Sert y lo que él incorporaba. Y al lado de esos dos símbolos, donde cayeron las bombas fascistas, en ese hospital de sangre de San Carlos, hospital de heridos por los primeros bombardeos masivos contra una población civil, no Barcelona, Madrid, capital de la gloria, capital de la resistencia, y no ese lugar central en donde atacamos a periferias peninsulares o nacionales, no, ciudadanos atacados por el fascismo, todos y todas. Al lado de esa estación de Atocha, en otra estación, en el Pozo del Tío Raimundo, una estación donde un cura fascista pasó al lado del pueblo y empezó a recuperar y a ayudar a inmigrantes. En un día de agosto de 1936, un tren procedente de Jaén, ¿no?, con prisioneros rebeldes, allí se produjo otro luctuoso enfrentamiento y crimen atávico, ideológico, donde fueron fusilados las personas que habían sido detenidas en esa ciudad de Jaén. Y ese me parece que es un triángulo de la concordia que no se puede obviar. Y si los símbolos estéticos, artísticos, culturales y los símbolos de la historia son importantes, y lo son, porque cimentan el espíritu democrático de las naciones, miremos Francia, 1789, nadie puede olvidar ese momento revolucionario. A lo mejor, y ahí lanzo el guante, a lo mejor tenemos una posibilidad de verdaderamente erigir un espacio común, en donde nadie puede decir que unos derrotaron a otros, pero sí que todos debemos levantar y defender los principios democráticos que esas personas, ¿no?, que vivieron esos acontecimientos defendieron y proyectaron a través de el arte bello, inmortal, justo. Y yo creo, de nuevo, que este espacio es una gota en ese mar de reivindicaciones, de conocimiento y de continuidad, al fin y al cabo, ¿no?, del hecho de que vayamos aprendiendo poco a poco, ¿no?, a consentirnos, a comprendernos y, sobre todo, a aprender de aquellas personas que nos pueden ayudar mínimamente, porque nunca me he creído que sea esa una garantía, pero por lo menos una primera línea en la cual todos nos encontremos y volvamos, espero,
en años venideros a continuar esta labor pequeña y humilde que el Ayuntamiento de Llanes, de nuevo, y gracias de nuevo a Marisa Elviro para acogernos en este aula todos los años. Marisa. Bueno, solo faltaba que no acogiéramos esto. O sea, entonces ya podríamos irnos para casa todos los que estamos en el ayuntamiento si no tuviésemos la mínima sensibilidad de mantener algo que es recuperar no solo la memoria en este caso, que me parece fundamental, sino recuperar la concordia, como ha dicho José María. Y la única manera de hacerlo es con el debate, con el diálogo, con el conocimiento. Y si con eso puede caer algún velo de quien tiene los ojos vendados, pues a lo mejor hemos dado un pasito. Yo no creo en grandes triunfos, creo más en que para estar una ciudad limpia cada uno debe barrer su trocito de acera. Y si todos ponemos de nuestra parte el intentar seguir con esa pedagogía de la que hablaba tan acertadamente Emilio Silva, sin agresividad, porque la agresividad en estos temas lo único que hace es crear el efecto rechazo, el efecto rebote. El agresivo consigue que el que tiene enfrente se vuelva más radical y se reafirme más en su posición. Pues es muy difícil, claro, hacer esto, sobre todo para quien no tenga un temple muy sosegado y una cantidad de argumentos muy contundentes. A veces es muy complicado resistir tener enfrente a personas que son realmente difíciles o que son realmente radicales, agresivas o lo que es peor, llenas de prejuicios, y cuando el prejuicio se interpone delante de la razón hay bastante poco que hacer porque son bastante difíciles de derribar con argumentos. Pero aún así yo quiero agradecer en primer lugar a José María Navarro por su generosidad, y lo digo así de claro, de los muchísimos eventos que tenemos aquí en verano. Ellos son enormemente generosos con su tiempo, con lo que nos piden, que nos piden muy poco, para lo mucho que dan, para las personas que traen, que siempre aportan cosas tan interesantes, y son extremadamente generosos con enseñarnos, con compartir, con hacernos reflexionar, que al fin y al cabo a veces son cosas que llevamos dentro y no se nos ha ocurrido que las teníamos. Le quiero agradecer mucho a todos los ponentes por venir, por su presencia y por mantener vivo este espacio de debate que esperemos que se prolongue muchos años, muchos, porque hace falta, y que se siga potenciando este y otros, porque todo va a ser poco. Y no me quiero extender más, que ya es muy tarde. Muchas gracias. Y ahora, como siempre, vamos a hacer entrega. No, yo solo voy a terminar con un par de frases, y es que como profesora de literatura y académica pienso que mi generación, mis discípulos, y que urge ya hacer una intervención en los libros de texto de primaria y de secundaria, y reescribir la historia y la historia de la literatura integrando a los exiliados, y luego una intervención seria en los currículos de los grados de Filología Hispana en literatura española, porque salvo rarísimas excepciones el exilio no existe y todavía siguen parándose en la generación del 27 antes de la guerra y en la generación del 50 del interior. Entonces, bueno, en el proyecto en el que estoy yo ahora en la Universidad Autónoma de Barcelona, estos 4 años vamos a tratar de hacer eso a través de 5 volúmenes y a ver si logramos que penetre en los currículums de manera global. No sé, creo que va a ser difícil, pero hay que intentarlo. Hay que hacerlo.
ternura, como para que se entre de golpe, ya para que ir andando. Sí. Bueno, vamos a entregar entonces los diplomas de este 21º curso y puedo decir que con la longevidad que se destaca a través de los dígitos, estos diplomas empiezan a tener un valor simbólico importante. Lidia María Uria Pernía, María Nieves de Abajo Bajo, Elena Pérez Martínez, ¿está? Isabel Cortés Vázquez de Parga, María Izquierdo Rojo, José Ramón Gómez Ferrer, José Luis Rodríguez Yeste, María Morán Fuentes, mío. Es que hay mucho coincidencia. Ana Gaitén Alonso, Que lo conoce con otros años. ¿No? Felipe Nieto, Acaba de marchar. se acaba de marchar. Sí, Felipe, hasta ahí. ¡Ven! Felipe, Venga, hombre. No quiere diploma, ya tiene. Gracias. Nada. Concejala. Matilde Teresa de las Rivas González, ¿está? Yo seguro que no. Ramón Santoja Alarcón. Dame de un que es mi hijo. Ay, ¿verdad? Perdón. Estoy. El horario. me nubla. Ramón Santoja, Aldamara, Marcos Suárez. Está Marcos Medrano, Conchita, Mier Albert, Mari Carmen Gago Florenti, Félix González García, Es cada uno por un lado, ¿eh? Sí. Al paisaje. Ana María Redondo Ávila, Así ya sí. Ángeles Ferrer Ballester, ¿de qué me suena tu cara? No sé. Igual la has visto alguna vez por ahí. Lidia Crespo Cortina, Francisco Javier Larrea Velasco, Marta Rey Melijosa, mire, Olga Marín, Olga está hablando y no se entera. Olga, Olga. Es el tuyo. No, Nada. es Raquel. Ah, es Raquel, es verdad. Josu González Núñez, Si la conozco desde hace 1000 años. Marina Zorreyes Zárate, La más joven. joven, hemos dicho que no había juventud. ¿A quién se le da? Olga, a Olga. ¿Y cuál es la otra? Josu estaba por aquí, Josu, aquí. Higinio, Margarita, no está. Antonio Caparrós, Eduardo Castañeda, Raquel Martín García, Ahora sí. Ahora sí.
¿Cuántos tienes ya, Raquel? ¿Qué pasó? Es cuando digo, porque tengo las neuronas que me patinan ya. Se me debió morir una neurona. Isabel Paul. Sí, toda la vida. Ahí va. Felipe José López García. Soledad Zubillaga Auza. Rafael y Pola Melgar. Isabel Muñoz Sánchez. Juan Álvarez Covelas. Nuestro seguro guía Mazuquil. José María Plaza Gómez. Y Pilar Astorga Daudet. A esta señora tampoco la conozco de nada, que no. Bueno, muchas gracias a todos. Esto se lo puedo dar yo. Salió con esto no puedo dar. Ya con la Todo con precario. A ver, Cris, que me pones de espaldas. Por eso se lo he dicho. Por eso se lo he dicho. Para que lo hiciera. y me acaban de llamar. ¿Vale? Cuanto antes